palabra y quiero que me acompañen en el Carta a los Romanos, capítulo 12, en su versículo, vamos a leer dos versículos, 1 y 2. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Estamos ahí? Amén. Voy a esperar para que le demos lectura todos juntos. Romanos, ¿estamos? Romanos 12, 1 y 2. Santo es el Cordero, alabado sea su nombre, bendito sea el Rey, poderoso. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Y la palabra le damos lectura tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pueden sentarse, amados. Bendito sea el Rey. Aquí podemos ver, amados hermanos, el apóstol Pablo predicando esta palabra a personas que ya habían recibido a nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dije, el que no ha recibido a Cristo es necesario que lo reciba. ¿Para qué? Para que sea un instrumento útil al Señor, un instrumento de justicia, un instrumento, amados hermanos, que esté dispuesto a hacer un sacrificio vivo. Sabemos que nosotros no hacemos, como dijo la hermana, sacrificios, matar animales. Pero aquí se nos está pidiendo algo personalmente. Dice la palabra, así que, hermanos. Aquí no es nada que está, digamos, como Moisés, que él decía, mandaba y ordenaba. Aquí está diciendo, os ruego. Como quien dice, hermano, yo les pido, dice el apóstol Pablo, yo les pido, por favor, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo puedo yo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo? Negándome a mí mismo. Como Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y sígame. Bendito sea Dios. Entonces, amados hermanos, aquí podemos ver lo que el apóstol Pablo está diciéndole aquí a estas personas. Y de la misma manera esta palabra es para nosotros y nos sigue hablando a nosotros, porque cada día, amados hermanos, nosotros leemos un versículo y a veces se nos olvidó. Se nos olvidó la palabra y es necesario que se nos vuelva a recordar. ¿Por qué? Porque nosotros, amados hermanos, siempre tendemos a olvidar lo que se nos dice. A veces olvidamos, amados hermanos, por conveniencia, porque nos conviene, decimos, se me olvidó. Pero a veces, amados hermanos, es porque andamos tan afanados en los quehaceres, en las cosas de este mundo. Entonces, amados hermanos, aquí se nos está pidiendo que por la misericordia. ¿Por qué? Porque Él tuvo misericordia de usted y de mí. Por eso debemos de presentarnos nosotros, no a la fuerza, sino voluntariamente. Por la misericordia, porque Él en su infinito amor, en su infinita misericordia, envió a su Hijo amado a morir por usted y por mí, a derramar su sangre para que usted y yo podamos obtener una salvación tan grande.
por esas misericordias, por ese amor, por esa gracia que Él envió a su Hijo a derramar su sangre por usted y por mí, para que usted y yo no nos perdiéramos, para que usted y yo viniéramos al camino de la verdad, por las misericordias. Porque dice la palabra de Dios que sus misericordias son cada mañana. Si usted hoy está con vida es por la misericordia de Dios, que Dios no quiere que usted se pierda. Dios quiere que usted se salve, pero el problema es que usted debe de obedecer la palabra, debe de escuchar y ponerla por obra, obedecer, salir corriendo donde está el Maestro, donde está el Salvador de su vida. Es necesario que venga y le diga: yo sé que contra ti he pecado, Señor, perdóname. Es necesario, amados hermanos, que vengamos arrepentidos a sus pies. Que vengamos y le reconozcamos a Él como el único y nuestro suficiente Salvador, el que puede librar de nuestras vidas, nuestras almas del infierno. Él es. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre, solamente el nombre del unigénito Hijo de Dios, que murió y que resucitó al tercer día. A ese predicamos. A ese Dios verdadero, a ese Dios lleno de misericordias, como dice la palabra. Y Él nos manda: así que, hermanos, os ruego, óigase bien, alguien que está insistiendo, le está rogando a cada uno de nosotros, nos está rogando y nos está diciendo, ¿qué nos dice? Por la misericordia de Dios, que presentéis. ¿El qué debemos de presentar? Vuestros cuerpos. ¿En qué? En sacrificio vivo. ¿Y para qué? Para glorificar su santo y bendito nombre. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo puedo yo presentar un sacrificio, mi cuerpo como sacrificio vivo? Negándome a mí mismo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, amados hermanos, está lleno de lujuria, está lleno de vanidades, amados hermanos. Mi cuerpo, todo lo que ve, lo quiere. ¿Sí o no? Todo lo que vemos, amados hermanos, vemos algo en la televisión, vemos, amados hermanos, un anuncio en la televisión de un hombre que está fuerte y que está haciendo pesas. Nosotros también, amados hermanos, se nos mete eso también. Por eso hay que tener cuidado. Presentemos nuestros miembros para glorificar a Dios. Si antes nuestros miembros servían solamente para el pecado, amados hermanos, hoy no debe de ser así. Bendito sea Dios. Vamos a leer Romanos para que podamos corroborar con lo que estoy hablando. Romanos 6, 13, 15 al 19. Bendito sea el Rey. Amén. Romanos 6 dice, 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice el 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea del pecado de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo, dice, como humano, por vuestra humana debilidad. Que si como iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir la justicia. Amados hermanos, si antes nosotros estábamos presentando nuestros miembros, amados hermanos, para la fornicación, para el adulterio, para cualquier otro pecado, amados hermanos, tenemos de tener mucho cuidado. Si hemos escuchado la palabra ya y hemos recibido esa palabra, debemos de obedecer esa palabra. ¿Por qué? El fruto de alguien que ha recibido a Cristo, ¿cuál es? La obediencia. La obediencia. El que me ama, mi palabra
obedecerá, y en otras versiones dice, guardará. Entonces, amados hermanos, la evidencia de un cristiano verdadero, de alguien que está presentando su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es la obediencia. Está obedeciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. No obedece a un hombre, sino que obedece al Rey que vive y permanece para siempre. No está obedeciendo una voz carnal, no está obedeciendo una voz humana. Bendito sea Dios. La gloria sea para Dios. Bendito sea el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, amados hermanos. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Óigase bien, que es vuestro culto racional. Amados hermanos, aquí a qué venimos? A hacerle culto al Rey de Reyes. Pero nosotros, amados hermanos, cuando estamos solos, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que es vuestro culto. Cuando usted pone su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, se aparta para Dios, se aparta del pecado, amados hermanos. Ya lo que, si usted utilizaba sus ojos para ver novelas, amados hermanos, ya no lo utiliza para eso, sino para ver predicaciones, amados hermanos, porque hay también predicaciones que se predican por las redes sociales y hay predicadores buenos también. Bendito sea Dios, porque sabemos, amados hermanos, que nosotros tenemos que escuchar todo, retener lo bueno. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de verdad, la cual nos dirige, la cual nos guía a toda verdad, amados hermanos, conforme al Espíritu Santo. Bendito sea el Rey. Dice Jesús, que presentéis vuestro cuerpo de santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un culto racional, amados hermanos, siempre como, pues mi hermano dijo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando usted anda abundando, cuando en usted abunda dentro de usted, en el centro de su ser, en el corazón de su ser, porque cuando está hablando del corazón no está hablando del miembro. ¿Por qué? Porque esa es carne. Está hablando de un espíritu que está en medio allí. Es como cuando habla del corazón de un árbol. No está hablando que tiene un corazón, está hablando del centro del ser. Dios está hablando, se refiere al centro de nosotros. Al centro donde llegan las emociones, donde llegan los sentimientos, allí. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si mi corazón, amados hermanos, está lleno de cosas malas, yo cosas malas voy a buscar, cosas malas voy a ver. Si mi corazón está lleno de lascivia, si mi corazón está lleno de adulterio, si mi corazón está lleno de fornicación, amados hermanos, entonces no puedo presentar mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque hay un problema. Necesito arrepentirme. Necesito arrepentirme. ¿Por qué? Porque estoy lleno de inmundicia, lleno de pecado, lleno de maldad en mi corazón. Necesito decirle, Dios, cambia mi corazón. Pon en mí un corazón nuevo. Pon en mí un corazón de carne para que cuando escuche tu palabra pueda atesorarla. Amén. Es necesario, amados hermanos, que seamos transformados. Porque el que cambia no es el hombre, el que cambia es Cristo a través de su palabra. Bendito sea Dios. Y el que escucha este evangelio, el que escucha esta verdad es transformado. Pero el que cree, el que no cree, no es transformado. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Bendito sea Dios. Pero si usted no cree, usted no puede ser transformado. Si usted no cree que esta es palabra de Dios, usted no puede ser transformado. Bendito sea Dios. Es necesario que llegue el Espíritu Santo a convencerlo allí. Amén. También, ¿para qué? Para que esta palabra tenga comunión con usted. Para que esta palabra llegue a usted, tiene que haber un Espíritu Santo allí, redarguyéndole de pecado. Porque sabemos que somos pecadores. Y el primero que está, aquí estoy yo, donde soy el primero. Como dijo el apóstol Pablo, un pecador salvado. ¿Por qué? Porque recibí esa palabra. Porque recibí a mi Cristo como mi único y suficiente Salvador. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, ¿qué hace usted cuando va a una fábrica y usted aplica a esa fábrica y usted tiene jefes allá? ¿Será que les obedece o no les obedece? Vaya, pongo ese ejemplo. ¿Por qué? Humanamente. Porque sabemos, amados hermanos, que a veces no entendemos la palabra. Vaya, cuando nosotros, amados hermanos, venimos a Cristo y lo recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, entonces es lo mismo como cuando usted vaya a aplicar a una compañía. Usted tiene que obedecer todas sus reglas. El cristiano tiene reglas.
Y aquí están. ¿Sí o no? ¿Tenemos reglas o no tenemos reglas? Tenemos reglas, amados hermanos. Tenemos un mandato, tenemos reglas, cómo debe vivir, cómo debe de comportarse, cómo debemos de comportarnos, amados hermanos, en la congregación, cómo debemos de comportarnos en la calle, cómo debemos de comportarnos en nuestros trabajos. Tenemos un mandato, amados hermanos. Tenemos un mandato de obedecer, como dice la palabra de Dios, a nuestros amos terrenales. Tenemos que obedecerles a ellos también. ¿Por qué? Porque así Cristo es glorificado. Porque así dicen, no es soberbio. Todo lo que le mando a hacer en el trabajo, Él lo hace sin murmurar. Amados hermanos, y allí damos testimonio. Allí es glorificado Cristo. En todo eso nos presentamos como, bendito sea Dios, como esos cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bendito sea el Rey. Vamos a leer otro pasaje y quiero que me acompañen. Bendito sea Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17 al 20, perdón. Mire por qué es tan importante que presentar nuestros miembros, nuestro cuerpo, como sacrificio vivo. ¿Por qué es tan importante? Mire, cuando alguien recibe a Cristo, llega un espíritu a él. El Espíritu Santo llega y se queda a vivir en esa persona, se queda a morar. Entonces es allí cuando el cristiano, el que ha recibido la palabra de verdad, es donde puede presentar su cuerpo como un sacrificio. Porque no puede hacerlo por mi propia cuenta. Nadie puede obedecer esta palabra por su propia cuenta, sino es el Espíritu de Dios que ha llegado a morir, a vivir allí para hacer vivir al que estaba muerto. ¿Por qué? Porque hay un espíritu, hay un hombre espiritual dentro, muerto en delitos y pecados. Pero cuando llega el Espíritu, hace vivir, le da vida. Es lo mismito como cuando Jesús le dijo, Lázaro, Lázaro, sal fuera. Es lo mismito como cuando Jesús le dice, Lázaro. Pero ¿cómo va a escuchar un muerto? El que escucha la palabra de Dios revive, resucita. Bendito sea Dios. Resucita de entre los muertos. Es cuando usted escucha la palabra, es por eso usted resucita, porque está escuchando. El Lázaro, si no hubiera escuchado la palabra de Jesús, no hubiera resucitado. Pero cuando la palabra de Dios habla, los muertos tienen que resucitar. Amén. Dice, mire, pero el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Un espíritu. 6:17. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 17. Ahí estoy leyendo. Pero el que se une al Señor, dice, un espíritu es con Él. ¿Por qué? Porque cuando llega el Espíritu del Señor a nosotros, en nosotros tenemos un espíritu. Pero ese espíritu está muerto por el pecado. Está muerto, ¿por qué? Por toda la maldad que hay en nosotros. Desde que nacemos venimos muertos. Muertos en pecado, amados hermanos. Es por eso que es necesario que llegue Cristo. ¿Para qué? Para que los haga vivir. Porque vosotros, dice, estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida en Cristo. Solamente en Cristo podemos recibir vida. Y esa vida, amados hermanos, se refleja. Cuando nosotros tenemos vida, se refleja cuando nosotros hacemos morir lo terrenal en nosotros. Cuando nosotros nos presentamos con ese sacrificio vivo. Cualquiera le puede decir, este está loco, mira. Pueden hablar de usted, pero ellos no saben por qué usted lo hace. Ellos dicen que usted lo hace porque usted quiere. No, nadie puede hacer las cosas porque uno quiere, sino porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y por eso es el cuidado que debe de haber en nosotros. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Bendito sea Dios. Y si usted está unido a Cristo, usted es un espíritu con Cristo. Usted camina en el Espíritu, escuchando la palabra, meditando en la palabra, comunicándose con Dios a través de la oración también, escudriñando las Escrituras. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Ya nosotros, el que recibe a Cristo, ya no se pertenece a sí mismo. Ya no puedo decir, yo voy a hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Ya no puedo decir, mi cuerpo me pertenece. No.
este cuerpo Dios me lo ha dado. ¿Y para qué? Para que en este cuerpo le glorifique. ¿Para qué? Para la honra y la gloria de Él. Dice la palabra, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro, porque habéis sido comprados. Mire qué maravilloso. Bendito sea el Cordero de Dios, porque habéis sido, dice, comprados a precio de sangre. Mire, Él nos compró. Él nos compró a precio de sangre. Si usted no ha sido comprado, hoy puede venir y correr a los pies de Cristo y decirle, Señor, yo quiero esa salvación. Yo quiero que tú me des esa salvación también. Hoy puede ser el día, y hoy ha llegado el día de su salvación. Hoy ha llegado el día, y hoy es el día donde Cristo está esperando que usted escuche esa voz. Escuche la palabra. Bendito sea Dios. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bendito Dios, aleluya. El cuerpo es de Dios, el espíritu es de Dios. Todo yo pertenezco a Dios porque mi alma va con Cristo. Somos de Cristo. Somos de Cristo porque Él nos ha lavado con la sangre. Él nos ha lavado con ese sacrificio. Él se dio a sí mismo por ustedes. Pero no sé si usted esté confundido, pero ahora puede venir. Ahora puede correr a los pies de Cristo y decirle, Señor, yo quiero que tú me des esa salvación. Que tú, Señor amado, cambies mi corazón. Porque tal vez nosotros, amados hermanos, cuando no hemos recibido a Cristo, tenemos un corazón tan duro que la palabra nos está hablando, amados hermanos, y nosotros más ponemos el corazón duro. Por eso es necesario, amados hermanos, atender. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amados hermanos, bendito sea Dios. Vamos a leer otro versículo más. Primera de Pedro, acompañe Primera de Pedro, capítulo 1, 14 al 19. Bendito sea el Rey. Primera de Pedro 1, 14 y 19. Bendito sea Dios. Uno, 14 al 19. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Estamos ahí. Amén. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducidos, dice, todo el tiempo con temor. ¿Por qué? Porque usted ya no pertenece a usted mismo. Usted ya no pertenece al maligno. Usted pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si ahora usted quiere cambiar de padre y recibir a Cristo Jesús y tener a Dios como padre, hoy lo puede hacer. Pero si usted quiere seguir perteneciendo al maligno, la decisión es suya. La decisión es, cada uno escucha la palabra y cada uno decide si va a escuchar o no. Lázaro decidió, ¿qué dijo? Escuchó. Y entonces salió afuera y fue revivido. Él revivió, ¿por qué? Porque escuchó la palabra. Nosotros somos revividos, ¿por qué? Porque nosotros andamos caminando, cuando no tenemos a Cristo, andamos caminando, pero estamos muertos. Muertos en delitos y pecados. De allí salí yo, de allí salieron todos los que han recibido a Cristo. El que no ha recibido a Cristo, de ahí puede salir hoy. De allí puede salir y estar seguro que si Cristo viene en esta hora, va con Él también. ¿Por qué? Él viene por una iglesia. Y esa iglesia la formamos cada uno. Somos miembros de su cuerpo, dice la palabra. Miembros los unos de los otros. Y si usted, amado hermano, amado amigo, ha escuchado la voz de Cristo ahora y está decidido que quiere ir al cielo, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación, donde Cristo está a las puertas. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Cenaré con Él y Él conmigo, dice la palabra. Así que, amados hermanos, bendito sea el Rey de Reyes por esta poderosa palabra. Y vamos a leer un último versículo para culminar. Quiero que me acompañen
allí mismo en Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11, ahí mismo donde estábamos. Bendito sea el nombre del Rey. 2:11 dice, este es el último versículo. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El deseo carnal, amados hermanos, el deseo de este mundo es una batalla día a día, pero debemos de abstenernos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados a precio de sangre. Si usted hoy está decidido y escuchó la palabra, hoy es el día. Bendito sea Dios. Hoy es el día de salvación. Amado amigo, no sé, usted se ha recibido a Cristo o tuviera el deseo de recibirlo, hoy podemos orar por usted. Si usted ha escuchado la palabra, ¿ya lo ha aceptado? ¿Cómo se siente en su corazón? ¿Tiene el deseo de recibirlo o quiere seguir? ¿Quiere ser hijo de Él o quiere ser enemigo de Él? No, enemigo no. Amén. Usted decide. Usted ha escuchado la palabra. Vamos a estar escuchando la palabra y alguna... Amén, amén. Gloria a Dios. Así, bendito sea Dios. Vamos a orar. Vamos a orar y que sea Dios tocando los corazones y que sea Él a través de su palabra cambiando, transformando.